He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo volver a encontrarnos en este precioso segundo día de la semana, hoy lunes 24 de febrero, dándole gracias al Señor nuestro Dios que nos reúne para exaltar y glorificar el nombre de nuestro bello Dios y seguir aprendiendo sobre el abecedario del pecado y estar preparados, amigos queridos. Ahora más que nunca, este programa tiene que con todas sus fuerzas proclamar la verdad de nuestro Dios, porque el tiempo se acerca donde el arrebatamiento es eminente y viene la ira de Dios sobre todo hijo desobediente. Así que preparémonos en gran manera, amigos queridos, pensando que el Señor puede venir en esta noche y que nos encuentre totalmente santos, consagrados, íntegros, convertidos al Señor nuestro Dios. Le damos la más cálida de las bienvenidas, mis muy amados. Esperamos que haya tenido un fin de semana espectacular y ayer domingo, inicio de semana, que se haya podido congregar con su familia en la iglesia donde usted asiste, o si es con nosotros, que la palabra de Dios el día de ayer compartida con mi pastor Luis Antonio y su servidor haya llegado con tremendo poder. Hoy el doctor Zavala está ya de regreso, gracias a Dios, ha estado en los Estados Unidos compartiendo la palabra desde allá, y hoy día ya está de regreso. No creo que alcance a entrar. Él dijo si podía entrar, pues ingresaba. De lo contrario, si el Señor lo permite y no ha venido antes, mañana ya estará aquí con nosotros. Pero estamos con el Señor y mi pastor Luis Antonio Diamond allá en Río Branco, Brasil, y a este su servidor acá en Quito, Ecuador, en vivo y en directo, transmitiendo la enseñanza que el día de hoy el Espíritu Santo nos trae. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda palabra el Señor nos va a compartir en este pecado. Hoy nos toca ver el pecado número 411. Así que nos alistamos todos, hermanos, con Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Hacemos el paso allá a Río Branco, Brasil, para que nuestro pastor también comparta su saludo. Oramos y enseguida la enseñanza de esta hermosa tarde. Mi pastor Luis Antonio, adelante con el saludo, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Un beso en pleno cachete, muy fuerte, quebra costillas, el Eterno lo guarde y lo bendiga. Bueno, primer programa de usted aquí, a la final trompeta, sin mamita ya. Qué triste, pero qué alegría al mismo tiempo para ella. Y bueno, bendecimos su vida. Sabemos que se siente desde el día 1. Se le fue el internet a mi pastor Luis Antonio. Me estaba conversando antes que hay una llovizna, una llueve torrencial, ¿verdad? Ya está de nuevo. Ok, adelante, mi pastor. Sí. Bueno, le decía, pastor Arturito, que desde el momento cero, desde el minuto cero, se empieza a extrañar a la mamita. Y bueno, primer programa que usted está ahora sin su mamá. Y la verdad, con ese deseo siempre de querer, bueno, quería hablar con mi mamá. ¿Y ahora qué hago? Y ya no hay la mamita que conteste el teléfono ni para preguntarle cómo estás, y muchas veces ella llamando a sus hijos y bueno, ¿cómo estás, hijito? ¿No? Quiero saber de ti, quiero saber cómo está la esposa, los hijos. Y bueno, esas llamadas tiernas y dulces por el corazón y el amor de una madre ya no existen. Pero bueno, es triste la verdad, pero es una alegría de que tengamos mamis que están con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Redentor, que estén gozando ya de una vez por todas en ese lugar donde quiera Dios llevarnos también, y quiera Dios que estemos, y obviamente Dios lo quiere,
Depende de nosotros. Es un esfuerzo, es un compromiso, es un sacrificio, es una dedicación. Pero esa es la vida, mi querido pastor Arturito. ¿Vivimos para morir o para ser arrebatados? Quiera Dios que estemos muy pronto con todas las cosas que están pasando en el mundo, que pronto estemos con nuestro Dios y por la eternidad y para la eternidad. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Sí, muchas gracias, mi pastor Luis Antonio, a usted, el doctor Nelson, que estuvo ahí compartiendo la palabra un día antes ya del entierro. Y bueno, fue un tiempo maravilloso dentro del dolor, ¿no? Eso es lo lindo de ser cristiano. Sí se va la mamá de uno, pero tenemos esa esperanza que nos volveremos a ver. Y al menos yo tuve la satisfacción de en vida haber disfrutado a mi mami con toda la fuerza de mi corazón y poderla despedir en paz, sin cargos de conciencia ni nada por el estilo. Y bueno, ahora con la expectativa de vivir en santidad para que cuando el Señor me llame o nos venga a buscar, ser arrebatado e irme con mi Señor y allá encontraremos a todos los parientes cristianos, hermanos míos, que aquí en vida confesaron a Jesús como el Señor y Salvador y demostraron con su vida que realmente Jesús es el Señor. Porque hay muchos que dicen con la boca, yo sí creo en Jesús, pero con la vida demuestran que sirven al diablo o sirven al mundo. Acuérdense que un cristiano tiene que andar como Jesucristo anduvo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Y para eso es este programa, para quitar de nuestra vida todo lo que ofende a Dios y añadir a nuestra vida todo lo que le agrada al Señor. Y estar llenos del Espíritu Santo. Y les agradezco a todos ustedes, hermanos queridos, que también compartieron mensajes de amor y de solidaridad y de consuelo. Recibí muchísimo, todavía lo sigo recibiendo, ¿no? Muchas gracias a todos, hermanos, de verdad. Es lindo tener una familia tan grande y a veces en las malas es que uno se da cuenta cuántas personas realmente a uno lo aman y cómo están ahí, hermanos, con esas palabras de consuelo para seguir adelante. Bueno, amados, gracias de verdad. Mi mami ya partió con el Señor. La familia quedó muy dolida. Mi mamá era la matriarca. Ella era la que nos unía a todos. Y hasta el último, siempre con ese optimismo, amando a Dios con todo el corazón y dejándonos a nosotros ese legado. Ella fue la primerita en convertirse a Cristo. Nosotros venimos de una iglesia católica, apostólica y romana, pero de los huesos colorados. Y mi mamá fue la primera en asistir a una iglesia evangélica y luego nos llevó a todos nosotros y después todos nos convertimos a Cristo. Así que mi mami va a ser muy extrañada. Sus palabras siempre van a guiar nuestras vidas porque fueron las palabras de Jesús que primeramente fueron dadas por mi mamá antes de un pastor. Así que yo en vida amé a mi mamá con todo mi corazón, hermano, y la respeté, la honré y me sentí tan feliz de ver que ya en los últimos días ya no podía respirar y tenía que estar con esa máscara y esos tubos. Y ya mi mamá me decía, ya me quiero ir a mi casa. O que el Señor me sane o que el Señor me lleve, pero ya no harté de estar acá. Y bueno, qué lindo que el Señor se la llevó para ya no sufrir más. Acuérdense, amigos, los que se van en Cristo ya no sufren más. Los que se van sin Cristo, ahora sufren de verdad. Ahora sufren de verdad. Por eso, amigos, aferrémonos al Señor nuestro Dios y a sus hermosas promesas y vivamos agradándole al Señor en todo. Mi pastor Luis Antonio, ¿qué le parece si usted ora? Y así yo ingreso con el pecado 411 en esta hermosa tarde-noche, por favor. Mi querido pastor Arturito, quiero contarle algo que para mí es un testimonio. Ajá. El día martes, cuando moría su madre, usted escribe a las 3:49, acaba de partir mi mami, 3:49 de la mañana. Y yo respondo 3:52. Yo estaba de esta parte así echado en mi cama y siento algo muy fuerte y se ilumina nuestro cuarto, la habitación de mi esposa y mío. Se ilumina. Me doy la vuelta y era el teléfono, era usted.
Pucha, yo me quedé sorprendido. Dios, y bueno, mi esposa también se levantó cuando el cuarto estaba iluminado. Increíble. Y 3:53 le respondo, Dios bendito, pastor, se fue el hermano, Dios la llevó, él mismo. Fue algo impresionante. Era como que despidiéndose, yo no entiendo qué, pero el cuarto totalmente era iluminado a esa hora, en plena tiniebla. Y la verdad que fue algo hermoso, querido pastor, y nunca se lo había comentado. Quiero comentárselo ahora. Y la verdad es que cuando y le digo que sinceramente esto trae gozo, porque cuando partió mi mami, fue algo maravilloso. Mi hija, yo le digo, eran 4 días que yo no podía dormir porque la estábamos atendiendo fatigada a mi mami. Le quitábamos un rato, un minuto, y le teníamos que poner nuevamente la máscara. Era incómodo, ¿no? Y eran 4 noches que yo casi no dormía. Y le digo, mi niña, hijita, por favor, sobame mi espalda y mi cabeza un rato. Quiero dormir por lo menos unos 10 minutos. Y cuando va mi niña y empieza a sobarme la espalda y la cabeza, agarra, y se había ido mi niña, pero yo escucho la voz que dice, ya está papi, ya está papi. Y mi mami me decía papi a mí, ya está papi. La cuestión que yo agarro y, bueno, yo digo, ¿para qué me va a hacer dormir para despertarme? Cuando entro a la habitación, mi mami, era el momento que ella partía. Te digo que sinceramente Dios con nosotros es demasiado bueno, demasiado tierno, pone paz en nuestros corazones. Y bueno, gloria a Dios por todo lo que hace Dios, porque sinceramente solamente Dios lo puede hacer. Así que empezamos a orar, ¿no? Para empezar el programa. Por favor. Yo comparte, ¿verdad? Así es. Amén. Bendito Dios, papacito hermoso, tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que haces, porque somos demasiado pequeñitos, Señor amado, pero qué lindo eres porque tú das certidumbre de paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. No hay nada más hermoso, Señor amado, bendito Dios, Padre, que ser tus hijos. Ayuda a todo este pueblo bendito que nos sigue, que nos oye, a afianzarse, a afirmarse, a crecer espiritualmente, a anhelar tu venida, bendito Dios, a preparar en santidad. Utiliza este programa, bendito Dios y Padre eterno, utiliza nuestras bocas, pero para hablar, Señor amado, con coherencia tu palabra, Señor amado, con amor, con autoridad, con denuedo, bendito Dios y Padre eterno, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Tu fidelidad es grande, tu amor es incomparable. No hay nadie como tú. Señor amado, bendice a tu siervo Arturito. Bueno, gracias por haber llevado a su mami. Claro que queda una ausencia y un hueco grande, un vacío tremendo en la familia. Tal vez no se siente el primer día tanto por verlo sufrir y todo eso y el gozo de que ella partido. Pero también hay una ausencia física, Señor amado, bendito Dios. Pero es una verdad. La muerte es parte de la vida y gracias por esto, Señor. Porque tú quieres a todos nosotros, a los que estamos aquí predicando, a los que están oyendo, darles vida eterna. Que no se pierda ninguno, papacito hermoso, por favor. Señor amado, bendito Dios, logra de que cada uno se humille, se arrepienta, reconozca sus errores, sus males, y que no estemos arraigados a esta tierra por nada ni para nada, Señor, que seamos solamente reconocedores que somos pasajeros en tránsito. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que es sobre todo nombre, pongo la vida de tu siervo Arturo, Nelson, mi hermano, Raimundo, Vida, todos los que pregonamos tu bendita palabra, Señor amado, que nos guardes de todas las acechanzas del diablo y que nos guíes a toda justicia y a toda verdad. A nosotros y a todo tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi querido pastor. Gloria a Dios. Muy bien, amados. Gracias, mi pastor Luis Antonio. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y vamos a gozarnos en la palabra de Dios y a purificarnos en esta palabra de verdad, que es la palabra que nos enseña el Señor nuestro Dios. Acuérdense, amigos míos, la oración de Jesús, ¿no? Él pidió santificar a todos nosotros y uno se santifica es obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 17, amigos míos, versículo 17? Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solamente que la palabra de Dios nos hace libres cuando la practicamos y la conocemos, sino que nos santifica, nos aparta para la gloria de Dios.
Bueno, amigos, acuérdense también antes de compartir la enseñanza el día de hoy de nuestro viaje a Israel. Queremos invitarle 8 noches, 9 días. Qué hermoso, hermano. Imagínense tener los estudios, ver en la Biblia y decir, esto que está aquí en la Biblia es este sector aquí. Conocer todos los lugares donde estuvo mi Señor Jesús, los patriarcas, todo Israel, 8 noches, 9 días, hermanos queridos, del 5 al 14 de mayo. Para los que deseen mayor información, me escriben. Gracias. All right. El pecado del día de hoy, hermanos queridos, que nos mete tantos problemas, a hablar. Es el pecado número 411, hablar. Y bueno, el Espíritu Santo puso en mi corazón compartir este mensaje y este versículo, aunque vamos a utilizar otros versículos de la Biblia, pero acuérdense que hay mucha gente que, mientras que el Señor nos manda a hablar, mucha gente nos manda a no hablar. Y por eso quiero empezar diciéndote cuándo es pecado. Cuando usted habla bien, pues eso no es pecado, hablar no es pecado. Pero lo que tú hablas y lo que tú dices, el contenido o la intención, eso sí puede ser muy mortal, pecaminoso, fatal. Porque acuérdate que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, ¿verdad? Por ende, cuando usted habla bien, gloria a Dios, y así debemos de hablar. Pero voy a hablar esta primera introducción. Cuando hablar es pecado, es cuando nos prohíben hablar de Dios y usted le hace caso y ya no habla de Dios. Mire usted, estamos hablando de la segunda vez que el apóstol Juan y el apóstol Pedro son llevados ante el Sanedrín. Y en esta segunda ocasión, ya la primera le habían dado una amonestación de que no hablaran en el nombre de Jesús, ¿verdad? Mire usted en la primera vez, ¿no? Hechos 4:18. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro en aquella ocasión Pedro y Juan dijeron, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí nomás fue como una amenaza. Quedan advertidos, no hablen. Pero ellos quisieron, con más ganas fueron a hablar. Esta es la segunda vez que ahora es llevado al Sanedrín, pero Gamaliel va a dar un consejo para que no se metan con estos hombres. Cuidado, van a estar peleando con el mismo Dios. Y les va a dar un consejo. Y los van a llamar y les van a dar esta orden. Hechos capítulo 5. Permítame leer el 38 hasta el 42. En el 40 está el pecado si usted le hace caso a los hombres. ¿Ok? Dice así. Y ahora os digo, este es el consejo de Gamaliel al Sanedrín. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá. Así es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándole a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Va a venir tiempo, amigos queridos, como de pronto ya es hora ahora, donde ya no se puede predicar a Jesucristo libremente. Al declarar a los países laicos, indican que no hay cabida para Dios ni en escuelas, colegios, instituciones públicas, universidades, y que solamente se puede hablar de Jesús en los templos religiosos. Y está esa ley, que no podemos nosotros predicar. El mismo problema de David Diamond,
Por predicar a Jesucristo es que tiene esos problemas de legalizar su estancia allá en Israel. Por predicarle a judíos, dicen ellos, es una acusación. Cuando David es lo que ha predicado siempre desde ahí, hacer sus conferencias hablando de Jesús. Eso es lo que nos manda a nosotros la palabra de Dios. Y por eso nos van a perseguir. Y por temor a muchos, algunos van a apostatar de la fe o van a negar la fe y se van a volver atrás. Acuérdense que este pecado es tan terrible cuando nosotros, que Dios nos ha dado facultad de hablar, en vez de hablar de Dios, comenzamos a hablar de otras cosas menos de Jesús. Y saben, mucha gente en el infierno, escúchenme, mucha gente en el infierno, están la gente gritando y preguntándose por qué los cristianos no hablan del infierno. ¿Por qué los cristianos no hablan de Jesús, que es la salvación, para no venir a este lugar? Porque ahora la gente ya no habla de lo que enseña la Biblia. Ya la gente no enseña, no habla la palabra de Dios. Ahora hablan pura falsa doctrina. Y no están hablando, hermanos míos, que nosotros como atalayas tenemos que hablar, tenemos que advertir al pueblo. El día viene, la ira de Dios viene sobre la tierra. Prepárate para escapar de las cosas terribles que vendrán. Este programa, hermanos míos, que inició con profecía y continúa con profecía, hermano. Y por eso estamos advirtiendo a la gente, el arrebatamiento viene. Ya, hermanos míos, la nueva era está todo listo. Cada vez vemos cómo la tecnología va creciendo a pasos agigantados. Y ahora con la inteligencia artificial, hermano, uno se queda con la boca abierta de todas las cosas que uno puede revivir a través de la inteligencia artificial. Y la gente comienza a hablar de tantas cosas, pero ya no hablamos de Jesús, y eso es pecado. Cuando Dios nos dio el poder del habla, es que el Espíritu Santo quiere usar nuestra lengua para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ya la gente no está hablando de Jesús. Esta partecita que acabé de leer en 1 de Pedro 2:9. ¿Para qué Dios nos llamó a ser nación santa, real sacerdocio? ¿Para qué? Escuche, vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Mire, el hablar es el anunciar lo que la iglesia ahora ya no anuncia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, para hablar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ya la gente no habla de Jesús, ¿sí? Les da miedo, les da terror, les da vergüenza. Y eso es terrible, pues, hermano. Que nos avergoncemos nosotros de las palabras de Jesús en esta generación depravada y malvada y perversa. Por eso Marcos 8 nos da una advertencia bien clara, hermano. ¿Cómo te vas a avergonzar tú del Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire usted Marcos 8:38 y dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, si usted va al estadio, ya que mi pastor Luis Antonio, cuando estaba en el programa de Vida Diamond, siempre se bromeaban el uno al otro en el fútbol, ¿verdad? Si yo voy al estadio, ¿qué espero yo escuchar en el estadio? ¿Que hablen de qué? De medicina. Si yo voy, hermanos queridos, a una peluquería, a un gabinete de belleza, a ciertos lugares específicos, ¿qué espero yo encontrar? Conversaciones de qué. Si yo voy a la iglesia, amigos, ¿qué espero yo escuchar? ¿Qué espero que la gente esté hablando? Uno espera que estén hablando de Jesús, pero no están hablando de Jesús. Están hablando mal del hermano. Están hablando falsos testimonios, injurias. Y por eso el 9º mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí se acuerda usted cuál es el 9º mandamiento de la ley de Dios? ¿No se acuerda? Ahorita le hago cuenta.
Éxodo capítulo 20, amigos míos, vamos a leer el versículo 16. Mire qué pecado. No habla de Jesús, pero sí habla falso testimonio de tu prójimo. No habla de Jesús, pero cómo te encanta hablar chismes y cuentos y muchas cosas destructivas. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Hermanos, yo creo que desde que uno entra a la iglesia está escuchando, cuidado con el chisme, cuidado con los rumores, cuidado con las murmuraciones. Pero eso es lo que la iglesia está hablando ahora, hermano. Anda hablando, murmurando, anda hablando, quejándose, anda hablando falsos testimonios, anda hablando blasfemias, anda hablando cosas, hermanos queridos, que no construyen, que no edifican, y puras palabras corrompidas que salen de la boca. Mire usted, amigos, si usted habla bien, hablar bien es bendecir, bien decir. Cuando usted habla bien, bendiciendo, trae bendición a su vida. Pero cuando usted mal dice, cuando usted mal habla, está trayendo maldición a su vida. Y todavía como que la gente no ha aprendido y la gente no tiene temor todavía de esas cosas. Amigos queridos, si hay algo que destroza una iglesia, es cuando hablamos contra las personas y no a favor de las personas. Cuando de la abundancia del corazón, no dice Mateo 12:34, y nos da esta advertencia, amigos, que a veces la gente no tiene temor al momento de hablar. A veces la gente no está consciente que mientras que el Espíritu Santo quiere usar nuestra lengua para que hablemos bien y proclamemos las virtudes de nuestro Dios, hay muchos que le prestan su lengua al diablo, hermanos queridos, para destruir, para desunir a la iglesia. Mire, en Mateo 12:34 al 37, no te olvides que de tus palabras vas a tener que rendir cuentas. Por eso esta advertencia de parte del Señor. Mira bien cómo hablas, porque con toda palabra ociosa, vea usted, Mateo 12:34 al 37 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia en el corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y a veces la gente no tiene el más mínimo temor de hablar contra algo creado por Dios. Y hablan maldiciendo, hablan difamando, hablan destruyendo, hablan condenando, hablan, hermanos queridos, como que si Dios no estuviera en sus corazones. Mire qué diferencia, ¿no? Mientras que el Señor, a los que estamos con Él, nos dice que no nos preocupemos de lo que tendríamos que hablar porque el Espíritu Santo hablará por nosotros. En Mateo capítulo 10, amigos queridos, versículos 19 y 20 dice: mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ay, no es pecado. ¿Cómo va a ser pecado hablar? Cuando es el Espíritu Santo tomando control de nuestra lengua y hablando bien y hablando correctamente y hablando las maravillas de nuestro Dios y hablando y proclamando la verdad y la justicia de nuestro Dios. Es una bendición. Pero ¿qué pasa cuando nuestra boca le prestamos al diablo? Y todo lo que sale de nuestra boca es amargura, es desunión, es condenación, es pesimismo, es lo peor, ¿no? ¿Sabe que mucha gente ya no quiere ni siquiera escuchar
a una persona que habla todo negativo, habla puras malas palabras. ¿Entiende este pecado, hermano? No es pecado cuando el Espíritu Santo nos inspira a hablar, pero es pecado cuando es nuestra carne, cuando es nuestro odio, cuando es nuestro resentimiento, cuando es la mundanalidad se ha metido a la boca. Y lo que hablamos, hermanos míos, es hablamos como dragón. Ahí es pecado. Hablamos como el anticristo. Una de las características del anticristo es que tiene apariencia de cordero, es decir, cristiana, apariencia cristiana, pero habla como dragón. Apocalipsis capítulo 13, ya que estamos ahora en este mover, hermano, que todo el mundo anda preocupado porque va a venir un papa negro. ¿Usted le preocupa que venga un papa negro, hermano? A mí me preocupa que yo esté negro y venga Cristo y me lleve y me quede, hermanos queridos. Eso me preocupa a mí. Mire usted esta parte, hermanos míos, Apocalipsis capítulo 13. Y aquí hay un distintivo, amados míos, en el versículo 11. Nótese. Y este es el falso profeta. Mire la característica de un falso profeta, de un falso pastor, de un falso apóstol, de un falso cristiano. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nosotros los cristianos tenemos que hablar como el cordero, pues, hermano. Hablar como hablaba Jesús. No hablar como habla el diablo, hermano. Blasfemias contra Dios, acusaciones contra los hermanos, condenar a los hermanos, continuar con chismes y rumores que hablan de los hermanos. Así hablan los dragones, es decir, las bestias, hijos del diablo. Un cristiano tiene que hablar como Jesús, palabras que edifiquen, no que destruyan, palabras que motiven, no que depriman, palabras que nos estimulen a acercarnos a Jesús, y no palabras que nos desvíen, que nos aparten del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está claro, amigos queridos, que con mi boca yo no puedo que el infierno la inflame, como dice Santiago capítulo 3, hablando de la lengua que es inflamada por el mismo infierno. Mientras que el Espíritu Santo, hermanos queridos, quiere usar para que las personas den gloria a Dios, hermanos, el infierno quiere usar nuestra lengua para quemar la creación. Nótese en Santiago capítulo 3, hermanos míos, versículo 6, dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Usted habla como cordero o habla como dragón? ¿Usted habla como que somos discípulos de Jesús? Cuando Pedro y Juan en la primera defensa ante el Sanedrín, hermanos queridos, le prohibieron hablar y comenzaron a hablar ellos con denuedo. Los discípulos, los apóstoles, los fariseos, perdón, se dieron cuenta que estos hombres, por la manera de hablar, habían estado con Jesús. Nótese en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan van a dar un testimonio impresionante, ¿no? Permítanme leer del 11 y vamos a ver hasta el 13. Hechos 4, del 11 al 13. Pedro y Juan, hablando con denuedo, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pudiéramos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban con Jesús. Hermano, una de las formas de acusarlo a Pedro
de que era un seguidor de Jesús era su manera de hablar, porque hasta su manera de hablar lo delataba de que era un seguidor de Jesús. Y ahí Pedro tuvo que cambiar su manera de hablar y hablar como un dragón para poder tener fuerza. Esa acusación que él decía que no conocía a Jesús. Nótese. Mateo capítulo 26, versículos 73 y 74. Él estaba hablando como un cordero y no se daba cuenta que los demás podían, por su manera de hablar, reconocerle que era un seguidor de Jesús. Miren, un poco después, acercándose a los que por allá estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y nosotros no es que nos creamos más que nadie, pero bendito sea el Señor y la gloria sea para Él, que nos ha dado un cambio en nuestra forma de hablar. Pastor Luis Antonio y hermanos queridos, este día sábado tuve una invitación. Ay, mi Pastor Luis Antonio. Es impresionante esta invitación, ¿no? Imagínense que me invitaron a la graduación del colegio. Cuando yo asistí al colegio acá en el Ecuador, yo nomás estudié hasta el tercer curso acá en el Ecuador, porque él me fue a los Estados Unidos a seguir mis estudios. Y estos amigos que se reunieron ahí, eran unos 40, fueron mis compañeros desde que yo estaba en la escuela. Es decir, los volví a ver a todos ellos después de 52 años. Yo perfectamente me acuerdo de cada uno cuando tenían 12 años, 10 años. Ahí me acuerdo de la cara de ellos. Pero verlos ahora, después de 52 años, era impresionante. Había todavía ciertos rasgos que yo recordaba como ellos parecían a los 10, 12 años. ¿Verdad? Igualmente ellos hacia mí. Ahora verlos todos clásicos. Imagínense tener grandes amigos a los 10 años. Acuérdate en los tiempos antiguos, los compañeros de colegio, que uno hacía buenas amistades. Y volverlos a ver después de 52 años. Pero ahí yo noté, y ellos notaron algo. Ellos notaron que yo hablaba como cordero, y yo noté que ellos hablaban como dragón por no tener a Cristo en sus corazones. Y en cada conversación, hermanos míos, de cada 10 palabras, 2 eran malas palabras. Y puras malas palabras. Hermano, ya llegó un momento en que ya me dolían los oídos de escuchar. Y hay personas, ahí es donde usted se da cuenta, ¿no? Que a veces uno dice que los que hablan mal son gente ignorante. Bueno, la mayoría de ellos tenían sus títulos académicos, pero al tener vacío su corazón, hablaban como dragones, puras malas palabras. Y no los estoy juzgando ni condenando, ¿no? Sino que ahí estoy dándome cuenta yo y dándole gracias a Dios que así estuviera yo hablando y comunicándome con los demás, porque no tengo a Jesús en mi corazón. Pero tener la presencia de mi Señor me hizo reconocer y darle gracias a Dios el cambio que Él ha hecho en mi forma de hablar. Y si bien es cierto, todavía falta mucho por aprender. Usted como cristiano en esta noche tiene que tomar esa determinación y decir: yo no quiero hablar como dragón. Un dragón, es decir, un hijo del diablo, mentiras, habla mentiras. ¿Se acuerda usted de Juan 8:44? ¿No se acuerda? Ya rápidamente para que entre mi pastor Luis Antonio. Juan 8:44 dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Perdón. Entonces nótese, un dragón habla mentiras. Un dragón habla engaño. Un dragón habla acusando, condenando,
chismoseando, llevando y trayendo falsos testimonios, injurias, blasfemias, cosas destructivas, cosas contra Dios y su sana doctrina. Hermanos, tengamos mucho cuidado que nuestra manera de hablar no nos delate como dragones, sino que siempre dé testimonio de que somos seguidores de Jesús. Hablemos como ovejas, porque los lobos disfrazados de ovejas, en cualquier momento, se les escapa un aullido y quedarán expuestos como lobos y dragones. Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que qué fuerte es, ¿no? Por favor, realmente la palabra es demasiado fuerte y es muy contundente. Nosotros no sabemos el evangelio, sino porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien nos predicó la palabra. Y realmente, y se nos sigue predicando la palabra. Y nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Pero ¿qué pasa cuando realmente no predicamos más bien la palabra y cuando hacemos cosas contrarias utilizando la voz? El hablar, y el hablar vanidad, y el hablar mentira, y el hablar cosas que no convienen. Efesios 4:29 nos hace realmente meditar un poquito, porque obviamente cualquiera puede hablar, y hablan lo que les da la gana, lo que les viene a la boca hablar, pero no es así. Uno tiene que hablar pensando. Porque muchas veces, vamos a ir compartiendo de acuerdo a los versículos, Efesios 4:29 nos habla y nos dice claramente la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corromper palabras, mentir, como usted leyó en Éxodo, el mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Muchas veces nosotros decimos, creo que es así, por lo menos pienso que es así, por lo menos siento que es así. Pero si no hay testigos, si realmente no hay testigos, es falso testimonio. Porque lo que pienses, lo que creas o lo que sientes no importa. Es si hay realmente testigos para decir, bueno, y si has visto mal a tu hermano, incluso llámalo y dile, hermano, esto realmente creo que es así. Si lo has sorprendido en alguna falta, pero si no lo has sorprendido, muchas veces ya directamente yo pienso que el pastor, o yo pienso que el hermanito, o yo pienso que la hermanita, por favor, puros pensamientos, puros sentimientos. Esto no te manda Dios. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para necesaria edificación. Necesaria, que sea realmente algo de necesidad en la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, gracia a los oyentes, a fin de que no les embarremos el oído a las personas con nuestra creencia falsa o motivaciones erróneas o pensamientos perturbados por el diablo, porque la gente ya nomás agarra y relaciona las cosas y dice, pero yo estoy pensando. Por favor, ¿qué importa lo que tú estás pensando? Aquí lo que importa es lo que Dios sabe y lo que Dios quiere. Que no corrompas, que no destruyas, porque si no vas a edificar, el que no junta desparrama. Por una palabra mal dicha, listo, se arruinó la buena amistad entre amigos, se arruinaron muchas cosas. Como leía nuestro querido pastor Arturito, pero quiero ir un poquito allá, a Mateo 12:36. Usted lo leyó, pero quiero algo que sencillamente siento que se debe de hablar. Si vamos a Mateo 12:36, nos dice de la siguiente manera, más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, vamos a tener que hablar en el día del juicio, si entramos. Y obviamente en el infierno no vas a dejar de hablar. No vas a ser mudo en el infierno. Ahí será el llorar y crujir de dientes.
Ahí, no te va a quitar la voz el Señor, pero de nada va a servir. Es ahora que se necesita para la necesaria edificación. Es ahora cuando debemos de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablar con autoridad, con denuedo, con amor, con piedad, con misericordia, teniendo en cuenta que nosotros también estamos en esta tierra y podemos ser tentados. Qué fácil es agarrar y levantar un falso testimonio o una falsa acusación, o qué fácil es agarrar y decir, no, este merece la muerte. Ay, Dios, qué tremendo poder hay en la boca, qué tremendo, aún la rueda de la creación. Lo leyó nuestro querido pastor Arturito, la lengua, en Santiago 3. Se inflama la rueda de la creación. Y obviamente muchas veces no pensamos en lo que vamos a hablar. No pensamos y herimos a la persona. Y alguien se entera y dice, mucha, pero hablaron mal de mí. Ustedes hablaron mal de mí. Por favor, y duele hasta los tuétanos. Pero yo puedo aceptar que alguien que no me conoce piense, crea lo que sea, pero una persona que me conoce, que hable mal, ¿duele o no duele, mi querido pastor? Para algo, pues, somos hermanos. Vamos, ¿qué piensa que dice? ¿Qué está? Oh, por favor, no es nomás condenar y acusar. Y la verdad es que es así. Primera de Pedro 3:9. Primer libro de Pedro 3:9. Sencillamente, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y nos dice en primero de Pedro 3:9, y habla y dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, con mi boca bendigo o con mi boca maldigo. Si no tengo palabras de bendición, como decía nuestro querido pastor Arturo, en el día del juicio, por cada palabra ociosa que haya dicho, el Señor va a decir, oye, quiero que me digas, ¿por qué has hablado esto? No, es que mira, Señor, ¿sabes qué? Es que yo pensé, mira lo que has causado, mira lo que has ocasionado. Y esto sí que será tremendo, porque seremos juzgados, dice, por cada palabra ociosa que haya salido. Ociosa quiere decir sin pensamiento, sin meditar, sin examinar lo que yo estoy hablando. Hablo porque tengo boca. Cuidadito. Si algo vas a hablar, dile a Dios, Señor, soy una basura, tengo esto. Habla con Dios, sé sincero con Dios y dile, extirpa esto porque no quiero ser limpio delante de ti, quiero irme a la vida eterna, necesito, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Es mejor reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades. Es lo mejor que puedes hacer. Tanto que queremos ver y hablar de la gente, habla de ti con Dios. Es mejor. No soy propicio, no soy merecedor, no soy digno. Habla con Él. Hoy día en el aeropuerto me encontré con una palabra que, como usted decía, hablan como dragón. 2 minutos me estorbó el espíritu. Yo esperaba a mi niño y él esperaba a su mujer. Pero increíble, este es un fulano, es así, este es así, este es así, este es así. Dios bendito, en 2 segundos deshizo con todos los que podía deshacer. Querido pastor Arturo, quería correr, ya no quería escuchar. 2 minutos. En 2 minutos. Y yo dije, pucha, realmente no da oportunidad ni de hablarle. Él sabe que el trabajo, la obra, la vida que creo que nosotros aquí llevamos. Y la verdad, solamente lo he escuchado hablar mal de todos. Pero él es una eminencia. Él se cree una eminencia. Entonces, a la verdad, mi querido pastor, yo creo que todos tenemos que ser honestos en algún momento y decirle a Dios, pienso mal, siento mal, no me siento bien con esto. Hablar con Dios es mejor que después ser juzgado por el mismo Dios y por las palabras que hayan sido vertidas de nuestra boca. Todo tiene solución. Nosotros queremos echarle basura a las personas y queremos estar limpios echándole basura a otros. No funciona así. Funciona cuando nosotros reconocemos que hay dentro de nosotros una basura. Eso funciona mejor. Por lo menos
solamente los de limpio corazón se irán al cielo. No tienes que tener nada en contra de nadie. Incluso si te hubieran dañado, ve tú y pídele perdones. ¡Qué tremendo! ¿Qué puedes hacer? ¿Decir lo que te incomoda? Sí, puedes hablarlo y decir, me incomoda, me siento mal, no me agrada esto. Y decirlo, pues. Y cuando esto se aclara, bueno, no se hable más, porque ya se ha dicho. Y uno tiene que meditar si está siendo de bendición o está siendo de maldición para el hermano. Porque algo que Dios nos manda hacer es que seamos de bendición. La vida es muy corta. Cuidado. Por eso decía nuestro querido pastor Arturito, si Dios quiere, mañana estaremos con nuestro pastor Nelson. Si Dios quiere, mañana. Mañana, hoy día puede ser el arrebatamiento, listo, mañana ya nunca más estamos en el programa. ¿Te das cuenta? Estamos en el último tiempo, en la recta final, tanto chiverío que hay, ¿para qué cargarnos de más? Lo único que tenemos que hacer es hablar con Dios reconociendo quiénes somos, qué hay dentro de nosotros, qué es lo que nos perturba tener la intimidad, qué es lo que nos perturba haciéndonos daño. Hermanos amados, será muy difícil, muy, pero muy difícil. Y como dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Que Dios tenga misericordia de nosotros, si ya la tuvo. Que Dios, su gracia se renueve cada mañana y ya se renueva cada mañana. Somos nosotros los que muchas veces no nos da la gana de entender y queremos quitar la pajita del ojo del hermano, pero teniendo una bigota demasiado grande. No lo vamos a lograr hacer. Habla con Dios. Examina a vosotros mismos, dice el Señor. Por eso nos hace meditar en la palabra. Ve en qué estás errado. ¿Qué estás? No te vas a salvar porque le encuentres la falla al hermano. Cuidado. Por eso no te vas a salvar. Te vas a salvar por encontrar las fallas que tú tienes contigo mismo. El más grande enemigo somos nosotros, de nosotros mismos. Y queremos obviamente encontrar muchas veces para justificar nuestras malas obras, queremos encontrar un mal en el otro. Por eso no te vas a salvar. No te vas a salvar por condenar o por juzgar a tu hermano. Por eso no te vas a salvar. Te vas a salvar porque hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Porque te ha dado la gana de entender la Biblia como debe de ser y obviamente la hablarás como debe de ser. Para eso no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. Y cuando prediquemos, prediquemos con denuedo. No te vas a salvar por haber descubierto un pecado de un hermano. Y ni siquiera cubrir la desnudez de tu hermano, sino hacerlo pomada, como muchos hipócritas quieren. Sacar la espada, desenvainarla para matar. Por eso no te vas a salvar. Eso no, pregúntale a Dios y vas a ver que Dios vino más bien por nosotros pecadores. O sea, no vino a desenvainar la espada para rompernos. Aun cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja, el Señor se la selló. Dijo, no, yo no soy. ¿Quién es este romano que viene y me quiere matar y demás cuestiones, apresarme? Ya pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? No se defendió. Siendo Dios, teniendo los ángeles que tenía, vino a rescatarte a ti y a mí, porque le vino a demostrar a Satanás que podía haber gente humana aquí en la tierra, menos que los ángeles, que no veíamos a los ángeles, que podíamos llegar al lugar que él fue desplazado porque no lo valoró. ¿Tú estás en las mismas condiciones que el diablo? Por eso el pastor Arturito decía sabiamente, ¿tienes boca de dragón o corderito? Cuidado con no ser un corderito. Cuidado con no ser oveja. Si vas a edificar con tu boca, con la boquita que Dios te ha dado, si vas a edificar, que Dios te bendiga, que te hablará muchas más palabras de bendición y no de maldición. Y cuando vayas a proferir una palabra de maldición en contra de alguien, piensa quién sos realmente. Cuidado que haya un lobo rapaz dentro de tu vida. Porque Dios no vino sino a salvar lo que se había perdido. ¿Tú quieres salvar? ¿O quieres perder lo que a Dios le costó salvar? Cuidado, porque hay gente que no valora la sangre de Cristo y no le da el valor. Ora, si estás viendo a alguien que está tal vez errado, ora por él, para que el Señor le traiga convicción de pecado, para que el Señor le muestre, para que huya de las garras de quién, del diablo, porque no tenemos lucha
contra carne y sangre. No es así nuestra lucha. Nosotros tenemos que luchar del lado de Dios. Claro, el Señor les dijo, díganle a esa zorra de Herodes. Les dijo de frente cuando tenía que decirles. De frente. Sepulcros blanqueados. Qué impresionante era Jesucristo. Sepulcros blanqueados. Es que estaban muy bonitos por fuera, pero por dentro lleno de gusanos. Qué tremendo. Se los digo de frente. No les mandó un emisario nada más. Les dijo de frente. Y muchas veces nosotros somos hipócritas. No muchas veces, casi siempre. Pero acostumbrémonos a lo que Dios quiere que hablemos. Y hablemos lo que Dios quiere que hablemos. No hablemos lo que nos da la gana hablar y después pensemos en Dios. Porque eso no va a funcionar. Después de hablar, pensamos en Dios. Pero ya lo dijiste. Y el chisme y la murmuración es como, qué sé yo, algodón que se lo lleva el viento. Se lo llevó por todo lado, después recoger lo que llevó el viento es imposible. Así es el chisme. Así es el chisme. Y por cada palabra ociosa que haya salido de tu boca, para dañar y para maldecir y no para bendecir, tendrás que dar cuentas a Dios. Dice que profieras palabras de bendición y no de maldición. Mandamiento, no es una sugerencia. No te dice por si acaso, ¿sabes qué? Por si te va bien, bendice. Incluso dice, bendice al que te maldice, pero tú no lo maldigas al que aún te maldice. No lo hagas. Porque cuidado con Dios. No vaya a ser que Dios esté llenando tu corazón que es sucio y el otro se arrepienta y tú quedes en el infierno por malvado y perverso y el otro se vaya al cielo y después, pero Señor, ya le terminó en el cielo. Sí, y tú por perverso en tu lugar, en tu sitio. Solamente por hablar lo que te da la gana de hablar, no hablar lo que Dios te manda que hables. Habla solamente lo que Dios te manda hablar. Hay gente que actúa mal con nosotros. Déjalo. Déjalo. Bendícelo. A tu enemigo dale de comer. El amor no será condenado. El amor no será juzgado. Pero tu defensa personal con la boca tendrás que dar cuentas en el día final. Tendrás que estar compareciendo ante Dios y Dios cara a cara, rostro a rostro, como dicen los brasileños. Ahí tendrás que decir lo que tú pensaste, lo que tú dijiste, lo que lograste con tu asquerosa boca. Hay padres que maldicen a sus hijos. Hay hijos que maldicen a sus padres. Por favor, tenemos que meditar. Cuando estés lleno de Dios, obviamente no habrá lugar para el diablo, entonces no serás un dragón. Pero mientras no estés lleno de Dios, tal vez quieras ser una oveja, pero serás un dragón. Cuando estés lleno de Dios, no proferirás ninguna palabra ociosa de tu boca, sino que meditarás, amarás sobre todas las cosas, amarás. Y eso es la mejor receta. No amargarás, amarás. Por eso dice, no dejéis que crezca ninguna raíz de amargura en vosotros, porque cuando estamos amargados, amargamos a los demás. El Señor no nos ha dado un espíritu de confusión, nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Refrena tu lengua. Eso dice en Santiago, refrena tu lengua. Y aún de hablar vanidad, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo soy un siervo de Dios. Y el Señor dice, sos una serpiente, que estás en el templo. Cuidado. Cuidado. Proverbios 15:4. La verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Qué tremendo lo que Dios nos ha dado, el poder de la lengua. Deberíamos ser mudos. Un día le dije a mi esposa, conocí a la mujer perfecta, y mi esposa me dijo, ¿cómo? La mujer perfecta se supone que yo tengo que ser para vos, sí, pero la mujer que yo conocí era muda, le digo. No hablaba. Y obviamente era un risoterío, pero la verdad es que a veces pídele a Dios que seas mudo. Es mejor que seamos mudos. Si vamos a hablar y no vamos a pensar. Porque la verdad es que yo por eso le doy gracias a Dios. Las palabras que habla mi esposa, las habla pensando, muy bien, creo que se ha cortado esto. A ver, vamos a hacer, no sé si el pastor Arturito, pero bueno, creo que seguimos en el programa nosotros. Y bueno, nuestra obligación es seguir hablando palabra de Dios.
Proverbios 15:4, y nos dice, la lengua apacible es árbol de vida. Apacible, una lengua con paz. Es una lengua que habla para árbol de vida, árbol de vida. El árbol da frutos, crece alto. Amén. Mas la perversidad de ellos es quebrantamiento de espíritu. ¡Qué tremendo! Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando tú no hablas apaciblemente, con paz, con paciencia, cuando hablas lo que te da la gana por rencor, por resentimiento o por fuerza humana, ay, 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 quebrantamiento de espíritu. ¿De cuál espíritu? El tuyo. Has quebrantado el espíritu de Dios dentro de ti, o sea, por eso el Señor nos habla claramente. No contristéis al espíritu. El espíritu es demasiado sensible. No te olvides tú que el Señor derramó el espíritu sobre toda carne. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no puedo guiar a nadie. Es el Espíritu Santo el que guía. Él guía toda justicia, toda verdad. Yo no puedo guiar. Yo puedo ser instrumento de Dios y para eso tengo que hablar. Que hablemos en el Espíritu. Que andemos en el Espíritu. Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, el que tiene que entrar en las personas. ¿Quién te va a querer escuchar? Yo tuve unos pastores que realmente puchan. Digo, Dios quiera. Ellos hablaban tan hermosa la palabra, pero cómo maldecían a ciertas personas. Y yo le decía a mi hermano, oye, la verdad no sé, en algún momento damos la espalda y nos van a revolcar, ¿no? Y mi hermano me decía, increíble, pero qué bien predican, ¿no? Sí, qué bien. Y mira lo que hay. Y hablaron mal del que no deberían de hablar, con mentiras y con cosas. Se les peló la iglesia. Quedaron 2 personas. Se les peló la iglesia. Obviamente Dios sacando a los suyos. Yo no sé si habrán querido cambiar, si les dio la gana de ser diferentes. No sé. No tengo la menor idea. Pero obviamente maldijeron al que le daba la gana. Y cuidado con eso. Si vas a hablar mal, habla mal de ti. Primero, reconócelo delante de Dios. No quieras que todos sean buenos contigo, pues tal vez no lo van a hacer. Pero la obligación, tú tienes que ser bueno aún con los malos. ¡Qué tremendo! Nuestro Señor Jesucristo vino a llevar palo. ¿De quién? De los malos. Aún por los malos los miró con amor. Y dijo, Padre, perdónalos, hablando, porque no saben lo que hacen. No sabían. Actuaron mal, pero no sabían. Yo creo que muchos romanos se convirtieron viendo actuar a Cristo. Pero realmente Herodes y Pilatos, este era justo. Reconocieron, porque sus palabras eran sabias, sus hechos eran con poder milagrosos. Y cambió el mundo con ese acto. No abrió su boca. Cambió el mundo hasta el día de hoy por un acto de humildad. Llevar palo cuando no debería llevar palo. Por ti y por mí. Tú y yo somos unos grandes pecadores. Tu pecado no es más grande que el mío, ni mi pecado más grande que el tuyo. Pecado es pecado. Y todos necesitamos de ese cordero apacible, con palabras de amor, con palabras llenas de bondad. Y si nosotros aprendemos a hacer eso que sabiamente dijo nuestro querido pastor Arturito, corderos, seamos mudos cuando nos atacan. Hagamos lo mismo que Cristo, porque empezó él diciendo, así como Cristo, tenemos que ser nosotros. ¡Qué bárbaro! Simplemente tenemos que reflejar. Y lo dio el ejemplo de Pedro. Habla como ellos. Habla como él. Aún estaba tan impregnado, hermano querido, ¿qué haría si Jesús estaría aquí? Bueno, Jesús, quiero decirte que está aquí. Mi espíritu está aquí.
Y Él te pide que moderes muy bien tu lengüita, para que no maldigas a nadie, no lo tires al infierno, porque ya no más nosotros echamos al infierno a la gente. Cuidado que Dios nos echa a nosotros el infierno y terminamos de ahí sin vacaciones y pidiendo una gota de agua, igual que el rico. Cuidado, cuidado, hermanito. Dios nos ayude. Adelante, mi querido pastor Arturito. Quedó bien claro, amados queridos, que en nuestra manera de hablar tenemos que demostrarle al mundo entero que somos seguidores de Jesús. Vamos a orar. Y si hemos pecado, pidámosle al Señor dominio propio sobre nuestra lengua para que nunca más Satanás la use. Solamente el Espíritu Santo de nuestro Dios. Papito Dios, te damos gracias por la palabra impartida en esta noche. Gracias por enseñarnos a hablar como tú, actuar como tú, hacer como tú. Perdónanos, Señor, porque a veces nuestra insensatez, alocadamente hablamos, alocadamente contestamos, enojados nos comunicamos y ofendemos a tantas personas, Dios mío, y caemos en pecado por nuestra mucha palabrería. Perdónanos y gracias, Señor, porque con tu sangre purificas nuestra lengua, para que a partir de ahora y con este conocimiento que tú nos has dado, hablemos como hijos tuyos, como discípulos tuyos, como los que estamos contigo, como los que somos guiados por tu Santo Espíritu, mi Dios. Y danos un descanso reparador. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Hay mucha necesidad, muchos enfermos, muchos agobiados, muchos deprimidos, muchos depresivos, muchos sin trabajo, muchos confundidos, muchos fríos, tibios. Hay un avivamiento a nuestros corazones, Señor. Un despertar de volvernos a ti, a tu palabra con todas nuestras fuerzas. Y gracias te damos, Señor, por la palabra que tú nos compartes todo el tiempo que nosotros estemos dispuestos a escuchar y aprender. Porque tu palabra en estos tiempos no escasea, se ha multiplicado. Desgraciadamente a la gente le gusta escuchar a los que hablan mal, a los que hablan engaño, y no a los que hablamos tu verdad y tu palabra. Gracias, Dios mío, por respaldarnos siempre. Y gracias por proveer para nuestras necesidades a través de tu pueblo. Abre las ventanas de los cielos y derrama sobreabundancia a tu iglesia, mi Dios, que tanto falta nos necesitamos, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis muy amados, que tengamos un descanso reparador. No se olvide de nosotros, del ministerio nuestro, hermanos. Apoya al pastor Luis Antonio, acuérdese de este su siervo, doctor Zavala, ayúdenos, hermanos queridos. Y recuerden, para los que quieran viajar a Israel, nos avisan y le daremos la información. Y si Cristo no ha venido antes, volveremos mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡ay, viva Jesús! ¡Viva el mío!